Buenos días, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Daniela Gil, soy médico egresado de la UCLA y en esta oportunidad seré su docente de fisiología para el bloque de renal. Este es un tema algo extenso y nuevo para ustedes, pero ya verán que una vez vayamos viendo cada contenido les será más sencillo. Conocerán lo bonito que es la fisiología renal. ¿Ok? Este es el temario, ¿ok? Es parte de cómo está distribuida la programación de fisiología. Tenemos 8 temas que vamos desarrollando poquito a poco. El primero que vamos a hablar el día de hoy es fisiología de la circulación renal. ¿Ok? Poco a poco vemos filtración, reabsorción, etc. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Circulación renal. Vamos a hablar un poquito sobre anatomía. Vamos a hacer un repaso anatómico. Vamos a hablar primero de anatomía macroscópica, luego de anatomía microscópica. ¿Bien? Entonces, recordamos, el riñón es un órgano par localizado en el riñón retroperitoneal. Está localizado a nivel de la vértebra T12 hasta el E3. ¿Verdad? Tiene en su cara interna el ilio renal, donde entran y salen estructuras vasculares, entra el nervio, también estructuras linfáticas. Aquí tenemos la pelvis renal que se continúa hacia abajo con el uretra. El riñón derecho está un poquito más abajo que el izquierdo, evidentemente por la presencia del hígado que lo desciende. Tiene forma de frijol, tiene un tamaño aproximado de 12 por 6 por 3 centímetros y su peso oscila entre 150 a 160 gramos cada riñón. Ok, tenemos este riñón, vamos a hacerle un corte sagital. En el corte sagittal vamos a ver las estructuras que se encuentran dentro del mismo. De afuera hacia adentro tenemos lo primero, la cápsula. El riñón tiene una cápsula que es una membrana transparente, fibrosa y que continúa con la capa externa de uretra. Luego tenemos lo que se conoce como la corteza renal, que tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor, se proyecta hacia el interior, o sea, hacia el interior del riñón, a través de unas estructuras que se conocen como las columnas de Bertini. Ellas me van a separar lo que recordamos que se conoce como la médula renal, que es una estructura piramidal con base externa y vértice interno, y ese vértice es lo que hemos escuchado como la papila renal, que tiene una estructura que se conoce como el área cribosa, donde desembocan todos los conductos, ¿verdad? De todos los túbulos de las nefronas y estructuras que vamos a ir desarrollando poco a poco. Bien, eso es la médula renal. Ahora, hay algo que se conoce como los lóbulos renales. Es decir, que el riñón tiene, en teoría, debería tener aproximadamente entre 8 a 18 lóbulos. Un lóbulo renal equivale a una pirámide y la corteza que los está alrededor. Si recordamos, cuando éramos niños, el riñón está subdividido en lóbulos, ¿ok? Tenemos esto que está acá es un lóbulo, otro lóbulo renal, pero conforme vamos creciendo, ese riñón va alisándose. Sin embargo, la estructura o la distribución de lóbulos persiste. Regresamos otra vez a la imagen anterior. Ok, entonces ya sabemos que están los lóbulos renales. También está el lobulillo renal. El lobulillo renal es una porción de la médula y la corteza que esté alrededor de él. En este caso sería este pedacito. Esto sería lo equivalente a un lobulillo renal. El rayo medular, en cambio, es solamente la porción medular de un lobulillo renal. Es decir, no sería todo esto, sino esta porcióncita de acá. Eso es el rayo medular. La pelvis renal es una dilatación que se va a encontrar en este segmento que se forma después de la confluencia de los cálices mayores, que se forman a su vez por los cálices menores. Formamos la pelvis renal y luego ya continúa en el uretra. Y por otra parte tenemos el seno renal, que es un espacio, ¿verdad? Una cavidad cuya abertura coincide con el ilio renal y esas paredes se continúan con el parénquima renal. Allí es donde vamos a encontrar más que todo tejido celular adiposo, como vemos aquí. Bien, ese es nuestro repaso anatómico desde el punto de vista macroscópico. Vamos a ver cómo está nuestra memoria con respecto a la anatomía microscópica. Sabemos que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Bien, tenemos en cantidad aproximadamente 800.000 a 1 millón de nefronas por cada riñón. Su longitud es de 50 milímetros por 50 micrómetros aproximadamente. Sin embargo, yo quiero detenerme en este punto que está acá, que es las nefronas no se regeneran. Bien, eso es algo sumamente importante. Vamos a explicarlo para que les quede bien claro desde un punto de vista más clínico. Imaginemos un paciente que es hipertenso de larga data, 20, 30 años, que ha sido hipertenso, mal controlado.
Es un paciente que evidentemente va a tener deterioro de muchos tejidos, entre ellos el riñón. Por ende, la hipertensión sostenida, que no está bien tratada, va a permitir que los flujos sanguíneos renal sea disminuido, entonces va a llegar menos sangre al riñón, van a llegar menos nutrientes. Esas nefronas van a sufrir, eventualmente van a dañarse y van a morir y no hay forma de regenerarlo. Por ende, esos pacientes que son hipertensos, diabéticos de larga data y de por sí mal controlados, van a sufrir de enfermedades renales crónicas, es decir, que el riñón va a empezar a perder su funcionalismo normal. Por eso hemos escuchado, ustedes habrán escuchado en algún momento de su vida que pacientes que tienen diabetes PAN caen en diálisis. ¿Por qué? Porque no hay nefrona que murió, nefrona que no se recuperó y ya ni modo. Son pacientes que van perdiendo poco a poco su funcionalismo renal. Bien, entonces la nefrona la vamos a tener, tiene dos elementos, que es el glomérulo y los túbulos. Aquí vamos a tener una imagen extraída del néter. Tenemos el glomérulo renal, que es este pedacito que está acá, es un penacho de capilares, ¿verdad? Donde también está la cápsula de Bowman. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Eso es el glomérulo renal. Y tenemos también los túbulos renales, que si recordamos tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en su porción descendente, en su porción ascendente fina, en su porción ascendente gruesa, tenemos el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. ¿Ok? Acá también lo tenemos igual. Ahora bien, hay una diferencia que es bastante significativa y que podemos ver a través de esta imagen, es que hay dos tipos de nefrona. Vemos que esta nefrona es como un poquito más larga y está un poquito más cortica. Bueno, entonces, aquí es donde vamos a ver las diferencias de las nefronas. Existen dos tipos, las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales, su nombre se da por su ubicación. Ellas están localizadas en la corteza. Regresamos aquí a Néter y vemos que la corteza es este segmento y esto para acá es la médula. Bien, entonces las nefronas corticales es esta señora que está acá, porque está localizada principalmente en la zona subcapsular o aquí a nivel de corteza. A diferencia de los otros tipos de nefronas que son las yuxtamedulares, que están localizadas en el límite córtico-medular, que es esta que está acá, que está en el límite entre la corteza y la médula. Ahora, ¿cómo va a ser la distribución? La distribución es 80% de todas las nefronas que están en el riñón son corticales. El 20% restante son yuxtamedulares, que son estas que están acá. ¿Qué otra diferencia tienen unas de las otras? Las corticales, su asa de Henle es cortica, que es esta que está acá. Ven que es cortica, ni siquiera llega a pasar la zona externa de la médula, o sea, llega hasta aquí. A diferencia de las yuxtamedulares que tienen una sede larga, como un largote, llega hasta la papila. Incluso puede llegar hasta la papila. La distancia dentro de la médula de las corticales, como ven, no llega hasta, no penetran mucho, a diferencia de las yuxtamedulares que sí. Red capilar. La red capilar de las arteriolas corticales, de las nefronas corticales, es la peritubular. Esas red capilar está localizada alrededor de los túbulos, ¿bien? Es una red capilar bien específica de las nefronas corticales. A diferencia de las yuxtamedulares, que ya tienen unas redes capilares especializadas llamadas los vasos rectos, que ellas van a pasar alrededor a lo largo del asa de Henle. Tenemos otra imagen por acá, sí, para ejemplificarlo de una mejor manera. Esto que está acá es la nefrona cortical y esto que está acá es una nefrona yuxtamedular. Vemos que esta es más cortica, esta es más larga. Entonces, esta va a tener una red capilar que se conoce como red capilar peritubular y esta tiene una red especializada que se conoce como vasos rectos. ¿Por qué? Porque como ella se proyecta hacia la médula y es mucho más larga, los vasos tienen que acompañar. Y bueno, esos están organizados por una razón bastante particular, que es el objetivo que tiene cada una de esas nefronas. En el caso de las corticales, su principal función es simplemente la filtración. A diferencia de las yuxtamedulares, que en vista de que tiene un mayor trayecto que recorrer esa orina, tiene la capacidad de concentrar melanina. Entonces, por eso es la distribución anatómica de estos dos tipos de nefronas. ¿Bien? Ok. Ahora vamos a hablar de la función del riñón. El riñón va a tener grandes rasgos, 4 grandes funciones. Tiene una función de excreción, una función de regulación,
una función endocrina y una función metabólica. Bien, vamos a hablar de la función de excreción. Sabemos que es la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias químicas que sean tóxicas. ¿Qué ejemplos vamos a tener? Tenemos la urea, que es de metabolismo de los aminoácidos. Tenemos la creatinina, que es el desecho generado por los músculos, o sea, el metabolismo del músculo. El ácido úrico de los ácidos nucleicos. La bilirrubina, que es el producto del metabolismo de la hemoglobina. Tenemos de metabolitos hormonales, de toxina, incluso de fármacos. Esa es una de las funciones del riñón, excretar, ¿ok? Otra función es la regulación. ¿Qué me puede regular? El riñón tiene la capacidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, así también el equilibrio ácido-base y también mantener la presión arterial. Incluso hay un tema más adelante que vamos a dedicarnos exclusivamente a este apartado. También tiene un componente endocrino. El riñón tiene la capacidad de liberar renina para que esté involucrada en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que de nuevo vamos a verlo más adelante. También vamos a tener la eritropoyetina. Si recordamos, si memoria no me falla, eso se ve, creo que es en micro 2, menciona por primera vez la eritropoyetina, que es una hormona que me permite que estimular a las células madres hematopoyéticas a nivel de médula ósea para la formación de eritrocitos, etc. Entonces vamos a buscarle también una parte clínica, o sea, para aplicarlo. Imaginémonos nuevamente a nuestro paciente diabético, nuestro paciente hipertenso. Son pacientes que tienen larga data con su enfermedad y que tienen su daño renal. Entonces son pacientes que van a tener, como su riñón no funciona como debe ser, hay una disminución en la síntesis de eritropoyetina. Por ende, son pacientes que van a tener normalmente la hemoglobina un poco baja, porque no tienen eritropoyetina para estimular médula ósea. ¿Bien? El otro es el calcitriol, que es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y la absorción de calcio en el aparato digestivo. Y por último tenemos un componente metabólico que es la gluconeogénesis, que si recordamos de bioquímica es la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Bien, entonces tomando en consideración sobre todo esta función, hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta que es la formación de la orina. O sea, cómo vamos a excretar todos esos productos que ya habíamos mencionado. ¿Cómo se forma la orina? Bueno, la orina se forma hacia grandes rasgos, es la suma de la filtración más la secreción menos la reabsorción. ¿Ok? O sea, lo que se está filtrando por el riñón más lo que se secreta a lo largo de los túbulos menos lo que se reabsorbe en el túbulo. Eso va a ser al final el resultado, la formación de orina. Ok, ahora vamos con la irrigación del riñón. ¿Cómo va a estar irrigado? Vamos nuevamente desde el punto de vista anatómico. Tenemos la aorta abdominal, me va a dar dos ramas, que son las arterias renales. Esas arterias renales luego me van a dar una rama segmentaria y me van a dar unas arterias interlobales. Porque si recordamos, en las diapositivas anteriores explicamos que el riñón tiene lóbulos. Entonces tenemos las arterias interlobales. Esas arterias interlobales luego me van a dar las arterias arciformes. Si ven, ellas van a pasar por todo el limbo, córtico medular. Luego me van a dar las arterias interlobulillares o radiales, que son estas que están acá, ¿verdad? Porque sabemos que si el riñón tiene lóbulos, también tiene lobulillos. Ya sabemos que un lobulillo es un fragmento de la médula y la corteza subyacente. Bien, entonces tenemos nuestras arterias interlobulillares o radiales, que son esas que se proyectan hacia acá. Ahora bien, también, vamos a verlo aquí, tenemos nuestras arterias arciformes, arqueadas, las arterias interlobulillares y ahora vamos con lo que nosotros hemos escuchado como la arteriola aferente, es decir, la arteriola que está llegando a el glomérulo renal. Luego tenemos los capilares glomerulares, que son estos que están aquí, y luego tenemos la arteriola eferente, que es la que sale del glomérulo. Ahora, si recordamos, este imagen ya lo habíamos visto en diapositiva anterior, en los tipos de nefrona. Esta es nuestra nefrona cortical y esta es nuestra nefrona juxtamedular. Después de la arteriola aferente, porque ellas tienen arteriola aferente, aferente, capilar glomerular, arteriola eferente, arteriola eferente. Lo que diferencia una de la otra es que ellas acaban a tener capilares peritubulares porque son nefronas corticales y la vasa recta
que es esta que está acá, es característica de las nefronas yuxtamedulares. ¿Bien? Ok. Sin embargo, a pesar de que la base recta es de los yuxtamedulares, el riñón tiene dos lechos capilares. Tiene un lecho capilar glomerular, ¿verdad? Que está tanto aquí como acá. Y tiene un lecho capilar peritubular, que es característico, frecuente localizarlo en las nefronas corticales. Entonces vamos a hacerle zoom a estas, ¿ok? Para explicar estos dos lechos vasculares, a pesar de que este lecho vascular también se encuentra aquí. Vamos a explicar ambos lechos a partir de la nefrona cortical. Entonces tenemos esta es una nefrona cortical, donde tenemos nuestra arteriola aferente, capilar glomerular, arteriola aferente, y tenemos nuestros capilares peritubulares. Ok, entonces el lecho capilar glomerular, que es este que está acá, es de alta presión, aquí dice alta presión. Ellos manejan aproximadamente una presión hidrostática de 60 milímetros de mercurio y aquí es donde va a ocurrir una filtración rápida. A diferencia del lecho capilar peritubular que maneja de baja presión y tenemos que las presiones hidrostáticas aproximadamente entre 10 a 14 milímetros de mercurio. Y aquí lo que va a ocurrir es una reabsorción rápida del líquido intersticial. Bien, ahora, ¿qué elemento se encuentra entre el lecho capilar glomerular y el lecho capilar peritubular? Es decir, entre este y este. ¿Qué estructura anatómica? La arteriola eferente. Entonces, la arteriola eferente ayuda a modular la presión hidrostática de los dos lechos capilares para regular la filtración y la absorción. O sea, cambios o modificaciones en la arteriola eferente modificarán a su vez el funcionamiento de estos capilares, tanto aquí como acá. ¿Ok? De la misma manera que hay una irrigación, hay un drenaje venoso. Entonces tenemos que va en retroceso. Tenemos una vena interlobulillar, una vena arsifón, una vena interlobar, una vena renal, le voy a desembocar al final en las grandes venas, ¿no? Y también tenemos nuestra inervación. Tenemos inervación simpática, porque el riñón en realidad no hay evidencia de que exista inervación parasimpática. ¿Ok? Por eso lo tachamos. A mí me interesa que sepan que el riñón es prácticamente proviene del preso celíaco y es netamente simpático. Ok. Vamos ahora a hablar sobre el flujo sanguíneo renal. La cantidad de sangre o volumen sanguíneo que maneja el riñón por unidad de tiempo es la siguiente. Tenemos 1.1 a 1.3 litros por minuto, que eso al día equivale aproximadamente a 1.600 litros día. Se va a filtrar aproximadamente el 20% de todo ese volumen que está pasando. El volumen que pasa al riñón es lo equivalente al 22% del gasto cardíaco. Naturalmente, de toda esa sangre que está pasando al riñón, no todo se va a filtrar, solamente el 22%. Ahora, de esa sangre que llega al riñón, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se deriva? O sea, ¿qué porciones del riñón le llega más sangre y a qué porciones le llega menos sangre? Entonces vamos aquí. Imaginemos un lóbulo renal. Vamos a como quitar este pedacito de riñón y lo vamos a extender de esta manera. Bien, tenemos que aquí está la corteza y aquí está la médula. Entonces, la corteza se lleva aproximadamente el 90% de toda la sangre que le llega al riñón y el 10% se lo lleva a la médula. ¿Por qué? Porque si recordamos la distribución anatómica, los glomérulos renales se encuentran en la corteza y ahí es donde están nuestros capilares y es donde va a ocurrir la filtración y donde me interesa que llegue mayor sangre. Bien. Entonces la distribución tiene su razón de ser, la derivación de flujo sanguíneo, 90% para la corteza y 10% para la médula. Ok, ahora vamos a hablar sobre el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno de riñón lo vamos a ejemplificar con la siguiente cuadro diferencial. Tenemos varios órganos, de los cuales el que vamos a comparar principalmente va a ser el cerebro. Vemos que el riñón tiene un peso aproximado de 300 gramos. Claro, estamos sumando riñón derecho y riñón izquierdo. Y el cerebro tiene un peso aproximado de 1.400 gramos. La sangre, el flujo sanguíneo que está llegando al riñón por ml minuto en 100 gramos de tejido es de 420, a diferencia del cerebro que es de 54. Y la tasa de consumo de oxígeno con respecto al riñón
es de 267 y del cerebro 147. Vamos a traducir esto un poco. Primero que nada, es súper notable que el riñón le está llegando muchísima más sangre que al cerebro. O sea, tiene mayor flujo sanguíneo que el cerebro, llama bastante la atención. Pero si nos vamos a tasa de consumo de oxígeno, el riñón, evidentemente, tiene su tasa de consumo de oxígeno, pero en comparación al cerebro, el cerebro le está llegando poquita sangre, pero tiene un alto consumo. Entonces, a pesar de que al riñón le está llegando mucha sangre, su consumo es moderado. ¿Ok? Pero a pesar de que su consumo es moderado, a mí me interesa que al riñón le llegue más sangre, ay, perdón, que le llegue más sangre que al cerebro, porque el objetivo de este mecanismo es aportar suficiente plasma para elevar el filtrado glomerular y mantener las condiciones homostáticas del líquido corporal y las concentraciones del soluto de la mejor forma posible. O sea, es una forma de regular. ¿Bien? Entonces, esto tiene su razón de ser. Ok, vamos a una parte que es un poquito, digamos, más lógica matemática, que es la medición, ¿verdad? Del funcionalismo del riñón. Nosotros vamos a utilizar tres parámetros. Tenemos el clearance o depuración, o también conocido como aclaramiento. Tenemos el flujo plasmático renal y por último vamos a tocar el tema del flujo sanguíneo renal. Bien, vamos a comenzar entonces con clearance o depuración. Entonces el clearance o aclaramiento es el volumen o la cantidad de plasma que está completamente liberado de una sustancia por unidad de tiempo, es decir, la cantidad ml por minuto que se limpia, digamos, el plasma de esa sustancia. Es decir, la capacidad del riñón para eliminar o depurar una sustancia de plasma sanguíneo. Es como si tuviésemos un vaso de agua con algo turbio, como si tuviese basurita, y queremos eliminar esa basurita de esa agua, ¿ves? Entonces yo quiero saber el volumen de plasma que va a ser liberado de esa sustancia en un determinado tiempo. ¿Y qué me va a valorar? Eso me va a determinar, si yo sé el aclaramiento de esa sustancia, puedo identificar el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción del riñón. Puedo saber todo esto. Y al final esto se me traduce a la función del riñón. Entonces, el aclaramiento o el clearance de una determinada sustancia puede determinarme esto, que al final se traduce en saber cómo me está funcionando ese riñón. Ahora sí vienen nuestras ecuaciones. Esta ecuación que vemos acá es la ecuación del clearance. Tenemos acá que es el aclaramiento, CS que viene siendo el aclaramiento de la sustancia. Esto acá vendría siendo la concentración plasmática de esa sustancia. Tenemos aquí la concentración urinaria de la sustancia y esto que está acá es el flujo urinario. Como a mí me interesa saber es el clearance, el aclaramiento, lo que hago es el despeje. Y la ecuación me va a quedar de esta manera. ¿Bien? Ok. Entonces, con esta ecuación yo puedo sacar el clearance o el aclaramiento de una sustancia. Bien, entonces ya terminemos, check. Ya sabemos cómo podemos sacar el clearance. Ahora vamos a ver cómo es el flujo plasmático renal. Bien, comenzamos que el flujo plasmático, sabemos que el riñón no solamente le está llegando sangre, sabemos que la sangre tiene su elemento forma y tiene plasma. Entonces yo quiero saber cuánto plasma le está llegando al riñón y eso yo lo puedo saber evaluando una determinada sustancia que esté diluida en ese plasma. Pero esa sustancia tiene que cumplir ciertas características para que yo la utilice para la medición del flujo plasmático renal. ¿Cuáles son esas características que debe cumplir? Una es que no puede ser metabolizada ni sintetizada en el riñón, porque imagínense, si estoy utilizando una sustancia para medir el flujo plasmático renal y esa sustancia se está degradando por un lado o se está sintetizando por el otro, no va a ser una distribución homogénea. Por eso no puede metabolizarse ni sintetizarse en el riñón. Lo otro es que ningún órgano distinto al riñón debe extraer la sustancia. A mí no ¿por qué? Porque a mí me interesa saber la función del riñón, no me interesa saber la función de otros órganos, ¿ok? Para saber el flujo plasmático renal. Otro elemento importante es que los riñones deben eliminar la mayor parte de la misma. Vamos, retomando el punto anterior, a mí me interesa saber la función del riñón. O sea, yo quiero saber la función del riñón y no de otros órganos. Por eso necesito que el riñón elimine la mayor parte de la sustancia que voy a utilizar para poder medir el flujo plasmático renal. Y por último,
esa sustancia no debería alterar el flujo sanguíneo renal y el flujo plasmático renal, porque entonces no tendría ningún sentido, porque si me modifica lo que estoy midiendo, no es una sustancia óptima para utilizarla como elemento para medir el flujo plasmático renal. Bien. Ahora, ¿qué ejemplos podemos indicar de sustancia? Tenemos, por ejemplo, la creatinina, el ácido para-aminohipúrico y la inulina. También existen otros, pero nos vamos a desencantar por estos tres. Comenzamos con la creatinina. Bien, la creatinina es una sustancia que es el producto del metabolismo muscular. Ella se va a filtrar por el riñón. Ella se secreta en los túbulos, pero también se reabsorbe un poquito, pero se reabsorbe. ¿Qué es lo útil de la creatinina? Que nosotros la sintetizamos, es decir, que está en nuestro cuerpo, es excelente desde ese punto de vista, porque podemos determinar el funcionalismo del riñón de una persona a través de una sustancia que nosotros mismos la sintetizamos. Lo otro está el ácido para-aminohipúrico. El ácido para-aminohipúrico es un ácido que se encuentra en la orina de los caballos y también de otros herbívoros. Él se va a filtrar libremente por los capilares, o sea, se filtra, llega y se filtra. Él no se secreta, perdón, sí se secreta, más no se reabsorbe. Como tal, el ácido para-aminohipúrico no se reabsorbe, entonces ideal, sería buenísimo, porque así es un elemento idóneo para yo poder medir el flujo plasmático renal. En realidad, desde el punto de vista experimental, es el que más se usa para poder medir el flujo plasmático del riñón. Y por último tenemos la inulina. La inulina es un polisacárido eh, que se filtra, él no se secreta ni se reabsorbe. Es un buen marcador de función renal, ya que el aclaramiento de la inulina coincide casi con el flujo de filtrado glomerular. Pero no todo, no toda la inulina se filtra. ¿Ok? Casi el 100% de la inulina se filtra, pero no todo. Que ahí es donde vamos al punto que, bueno, de todos modos eso lo vamos a tocar más adelante. Pero en realidad, las sustancias ideales para medir el flujo plasmático renal siempre van a ser la creatinina desde el punto de vista clínico y el ácido para-aminohipúrico desde un punto de vista experimental. Entonces vamos a ver que el flujo plasmático renal teóricamente debería ser igual al clearance o al aclaramiento, ¿verdad? De una determinada sustancia. Pero como no, ninguna sustancia se elimina completamente del riñón, o sea, una sustancia cuando pasa por el riñón no va a ser eliminada al 100%. Eso no es viable, o sea, no es lógico y eso no pasa en la vida real. Entonces, esta ecuación técnicamente no está del todo correcta, pero no podemos desecharla. Podemos utilizarla agregándole otra variable, que es el coeficiente de extracción. El coeficiente de extracción es un coeficiente que me determina la diferencia arteriovenosa renal de un determinado compuesto. En este caso estamos utilizando una ecuación como tomando como ejemplo una sustancia ideal que vendría siendo el ácido para-aminohipúrico. Entonces el coeficiente de extracción del ácido para-aminohipúrico va a ser igual a la concentración arterial renal menos la concentración de la vena renal entre la concentración de la arteria renal. Esa diferencia arteriovenosa que existe me va a determinar el coeficiente de extracción, que es como, digamos, el factor de error que pueda haber en el aclaramiento de una sustancia a través del riñón. Por eso nosotros podemos modificar la ecuación que estaba anteriormente, en donde el flujo plasmático renal no va a ser solamente dependiente del clearance, sino también del coeficiente de extracción. Sé que esto es un poquito complejo, hay que sentarse, leerlo. En el Gameton también lo está. Es cuestión de verlo con calma. Pueden ver la clase o me pueden escribir y podemos aclarar dudas. ¿Okay? Lo siguiente es el flujo. Ya hablábamos de clearance, ya hablamos de flujo plasmático renal y hablamos de flujo sanguíneo renal. Perdón, vamos a hablar ahora de flujo sanguíneo renal. Entonces, el flujo sanguíneo renal es el volumen de sangre que está entregado a los riñones por unidad de tiempo. Entonces, sabemos que la sangre tiene plasma y elementos fuertes. Entonces, vamos a utilizar para saber el flujo sanguíneo renal
Bueno, entonces yo puedo utilizar el flujo plasmático renal entre 1 menos el hematocrito, sabiendo que esto es la fracción del volumen sanguíneo ocupada por el plasma. Entonces yo solamente utilizo estos elementos y fácilmente yo puedo determinar el flujo de sangre que está pasando por el riñón. ¿Ok? Ahora, todas esas ecuaciones que acabamos de ver, vamos a implementarlas para poder entender un poquito más sobre el tema. Vamos a ver cómo puedo determinar el flujo sanguíneo renal a partir del ácido paraminofúrico. Bien, vamos a utilizar la ecuación del clearance. El clearance, si recordamos que debería ser similar a la filtración glomerular, va a ser igual. Bien, el clearance va a ser igual a la concentración urinaria, ¿verdad? Por el volumen urinario entre la concentración plasmática de la sustancia. Esto, si lo pasamos a los valores, que estos valores ya están establecidos para el ácido paraminofúrico, ¿verdad? Lo que hacemos es suplantar los valores y me va a dar esta ecuación, al final me da 585 ml minuto. Entonces el clearance del ácido paraminofúrico es de 585 ml minuto. Ahora bien, como ya tengo el clearance y yo quiero sacar el flujo plasmático renal, yo necesito saber cuál es el coeficiente de extracción del ácido paraminofúrico. Entonces yo voy a utilizar la ecuación del coeficiente de extracción. Y tenemos nuestros valores, que estos valores ya están establecidos. Y al final el coeficiente de extracción me da 0.9, ¿ok? Que es casi 1. Cuando el coeficiente de extracción da 1, quiere decir que el clearance es exactamente igual al flujo plasmático renal. Y como eso no existe, uno de los que se acerca más a 1 es el ácido paraminofúrico, por eso da 0.9. Bien, entonces ahora sí podemos sacar el flujo plasmático renal, que va a ser igual al clearance entre el coeficiente de extracción. Vamos entonces, el flujo plasmático renal va a ser igual a 585, que es el clearance, entre 0.9 y me da 650 ml por minuto. Bien, ese es nuestro flujo plasmático renal. Ahora, como ya tengo el flujo plasmático renal, puedo sacar el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo lo voy a sacar? Va a ser igual al flujo plasmático entre 1 menos el hematocrito. El hematocrito normal de un paciente, vamos a colocarle, en este caso fue 0.45, que es lo que nosotros vemos en la hematología completa con 45%, pero no lo vamos a utilizar como una unidad porcentual, sino como un número completo, 0.45. Y el resultado final me da 1182 ml minutos. Si recordamos en las diapositivas anteriores, en donde mencionamos el punto de flujo sanguíneo renal, la cantidad de sangre que llega al riñón por unidad de tiempo es aproximadamente 1.1 a 1.3 litros por minuto, que vendría siendo prácticamente lo mismo. Bien, ok. Ahora vamos con la regulación de la circulación renal. Bien, para modificar el flujo sanguíneo renal podemos hacerlo para saber qué tanto le llega de sangre al riñón. Podemos hacerlo variando la resistencia de los vasos, ya sea de la arteriola aferente, de la arteriola eferente o de ambas. Bien, entonces la regulación del flujo sanguíneo renal va a estar determinada por la presión de la arteria renal, de la presión venosa renal y la resistencia vascular renal total. Aquí tenemos una ecuación que el flujo sanguíneo renal va a ser igual a la presión sobre la resistencia. Esto es algo bastante, digamos, lógico, porque entre más alta sea la resistencia de un vaso sanguíneo, menos va a ser el flujo de sangre que va a llegar. Eso, tengo entendido, eso ya se vio en el apartado de cardiología, de cardiovascular. Pero ya saben que si aumenta la resistencia, disminuye el flujo. Si la resistencia baja, el flujo aumenta. Es inversamente proporcional, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la regulación? La regulación existen dos tipos. Tenemos regulación intrínseca y regulación extrínseca. La intrínseca tenemos dos teorías, la miogénica y la teoría de autorregulación. Y la extrínseca tenemos la humoral y la nerviosa. ¿Okay? Vamos con la extrínseca primero. La humoral tenemos entonces componentes hormonales y autacoides, que son sustancias que se liberan y tienen una función más que todo para clínica. ¿Okay? Tenemos entonces la adrenalina y la noradrenalina como un ejemplo
de regulación extrínseca humoral. Ellas son catecolaminas que se van a unir a los receptores, ellas son agonistas de los receptores alfa 1 y me van a generar vasoconstricción. Como hay vasoconstricción, hay una disminución del flujo sanguíneo que va a llegar, en este caso al riñón, por ende va a haber menos elementos que tengo que filtrar, por eso la filtración glomerular va a disminuir. La endotelina, por otra parte, ella va a unirse y va a sus receptores de endotelina y va a funcionar como agonista. Ello va a permitir que ocurra una vasoconstricción y va a hacer el mismo efecto que la adrenalina y la noradrenalina. Como hay vasoconstricción, disminuye el flujo de sangre que va a llegar a ese tejido y la filtración glomerular va a disminuir. El óxido nítrico, en su contraparte, él es un activador de la guanidato ciclasa, genera una cascada de señalización intracelular que va a permitir al final una vasodilatación. Al haber una vasodilatación va a aumentar el flujo sanguíneo que vaya a llegar, en este caso, al glomérulo y me va a permitir que aumente el filtrado glomerular. Tenemos la bradicina y las prostaglandinas. La bradicina, ellas son agonistas de los receptores de bradicina tipo 1 y tipo 2 y las prostaglandinas son agonistas de los receptores de prostaglandina. Al final, ambas van a generar vasodilatación. Y eso, al igual que el óxido nítrico, va a aumentar el flujo filtrado glomerular. Por otra parte, tenemos la angiotensina 2. Ya se va a reunir a su receptor de angiotensina, va a generar vasoconstricción y al igual que la endotelina de adrenalina puede disminuir el filtrado glomerular. De todos modos, esta es una clase aparte y la vamos a ver poco a poco. Y otro elemento extrínseco es además del humoral, es también un componente nervioso. Vemos que a nivel nervioso, el sistema nervioso simpático me va a generar vasoconstricción y si hay vasoconstricción va a haber una disminución de la filtración glomerular. ¿Ok? Posee poca influencia, en realidad, sobre el flujo sanguíneo renal en condiciones fisiológicas. Esto es más que todo en condiciones no fisiológicas cuando disminuye el sistema nervioso simpático. Ok, dejando a un lado la parte extrínseca, vamos a la parte intrínseca. Que es un poquito más complicada. Es la regulación intrínseca autónoma o también conocida como autorregulación. Es la capacidad que tiene el riñón de aportar sangre, o sea, hacer un aporte sanguíneo constante a pesar de existir cambios en las presiones arteriales del individuo. Entonces, esa autorregulación que tiene el riñón no es eficaz en cualquier valor de presión arterial. Ella va a ser, esa capacidad de regulación del riñón es útil o es eficiente en un intervalo de presiones arteriales que es entre 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial media, aunque Gayton también menciona que es entre 75 y 160, pero es un aproximado, ¿bien? Esta es una gráfica extraída igualmente de Gayton, en donde vemos que esta línea que está acá me va a determinar la presión arterial media, que tenemos 50, 100, 150, 200. La línea azul me indica el flujo de sangre, ¿verdad? Renal. Y la roja es la filtración glomerular. Ahora, si recordamos cuáles son el intervalo de valores de presión arterial media en donde el flujo sanguíneo renal es constante, vamos a proyectarlo de esta manera, aproximadamente entre 80 y 170. Vemos cómo, a pesar de que esté aumentándose la presión arterial media, el flujo sanguíneo de sangre y la filtración glomerular hacen hasta lo imposible de mantenerse constantes, para que a pesar de existir estos cambios de presión arterial, el riñón, por ser un órgano de verdad bastante noble, trata hasta lo imposible de que su función no se vea comprometida por este cambio. ¿Okay? Entonces eso ocurre gracias a dos teorías. Tenemos la teoría miogénica o miógena y la teoría de retroalimentación túbulo-glomerular. La teoría miogénica o miógena lo que explica es que cuando existe un estiramiento brusco por un cambio repentino de la presión arterial, cuando ese estiramiento va a generar o va a provocar una vasoconstricción refleja. Bueno, hay un aumento de las concentraciones de calcio y ¡pam!, se cierra el vaso sanguíneo. Esta es una teoría que es bastante cuestionada por los fisiólogos, pero para que sepan que existe. Y la otra es la teoría de retroalimentación túbulo-glomerular.
Esta teoría aplica más para las concentraciones o cómo interpretan los cambios de los iones sodio y cloro el túbulo. Entonces vamos a colocarlo en dos escenarios totalmente diferentes. Vamos a hablar del escenario número 1 y el escenario número 2. En el escenario número 1 vemos, por X condición, hay una disminución del filtrado glomerular. Es decir, esto que tenemos acá es nuestro glomérulo renal, ¿cierto? Tenemos nuestra arteriola aferente, nuestra arteriola eferente, la mácula densa. Aquí tenemos nuestra cápsula de goma, aquí tenemos los capilares y todo. Entonces acá es donde está ocurriendo la filtración. Entonces aquí la filtración es poquita, tenemos una disminución de la filtración glomerular. Eso que se está filtrando va a pasar por el túbulo contorneado proximal, lo va a pasar por el asa de Henle, lo va a pasar por el túbulo contorneado distal. Pero eso, la velocidad de flujo en el asa de Henle va a ser lenta porque estoy filtrando poquito. Entonces, como estoy filtrando poquito y la velocidad es lenta, puedo permitirme reabsorber más sodio y cloro porque está pasando lento. Por ende, cuando llegue ese sodio y ese cloro a la mácula densa, ella va a pensar que, hey, hay poquito sodio y cloro. ¿Por qué? Porque en el transcurso se reabsorbió. Y eso la mácula densa lo va a sensar y va a generar una liberación de renina. Y al liberar renina va a estimular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y me va a permitir que se contraiga la arteriola eferente. Contraigo esta arteriola y entonces voy a aumentar el flujo de sangre que está llegando al capilar glomerular y así voy a aumentar la filtración glomerular porque eso es lo que está interpretando la máquina. Nuestro segundo escenario. El segundo escenario es que tenemos un aumento de la filtración glomerular. Aquí está filtrando, 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 filtrando. Bien, entonces aquí hay un aumento del flujo tubular de agua y de cloruro de sodio. Entonces ahí tenemos más sodio, tenemos más cloro, pero eso va a pasar muy rápido y no va a permitir que se reabsorban los iones, tanto sodio como cloro. Y acá da una velocidad acelerada, digámoslo de alguna manera. Cuando llega aquí, ese sodio y ese cloro, la mácula densa, ella va a sensar que hay mucho. Y entonces ella lo que va a hacer es liberar mediadores con efectos vasoconstrictores, pero en vez de ser la arteriola aferente, lo va a hacer aquí. Contraigo la arteriola aferente y entonces voy a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que va a llegar al glomérulo y voy a filtrar menos. ¿Ok? Esto es lo que ocurre como una teoría de retroalimentación túbulo-glomerular. Por último, tenemos otros factores que también están involucrados en la regulación del flujo sanguíneo. Tenemos tanto la hiperglicemia como la ingesta excesiva de proteínas. Ambas pueden aumentar el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Esto más que todo por el efecto osmótico, efecto. Y eso funciona también como una forma de regular el flujo sanguíneo. Otros factores que están involucrados en la regulación del flujo sanguíneo. ¿Okay? Bueno, hasta aquí llegó la clase. Espero que les haya gustado. Ya para la próxima vamos a hablar de filtración glomerular. Y bueno, ya saben, cualquier duda, con mucho gusto se las puedo aclarar. Bueno, que tengan un muy bonito día.